Mi nombre es Omar. Actualmente tengo 34 años y vivo en Estados Unidos. Esto pasó algunos años atrás cuando tenía 12. Soy hijo único, nacido y crecido en un pueblo del sur de México. Mis papás comenzaron a pelear desde que tengo uso de razón. Siempre tenían problemas y la mayor parte del tiempo se la pasaban gritando, especialmente mi mamá. Los problemas eran los mismos, que mi papá salía mucho, que no le daba dinero para la comida, que tal vez andaba con otra mujer. Recuerdo muy bien que en algunas ocasiones las discusiones eran tan fuertes que mis abuelitos tenían que venir por mí. Me quedaba algunos días con ellos en lo que se calmaba la situación. No fue algo fácil, pero supongo que cuando se es niño hay muchas cosas que se dejan pasar o simplemente se ignoran. Siempre me escudaba en la escuela, leyendo o escuchando música, e intentaba buscar la manera de escapar. Sin embargo, mis padres, como todo matrimonio, al poco rato hacían las paces. Era un círculo vicioso que nunca terminaba. Es por eso que el día que mi papá le dijo a mamá que ya estaba harto y que no pensaba seguir, pensé que era lo mismo de siempre, que al poco rato iban a estar como si nada. Pero no fue así. Mi papá se fue de la casa por la tarde, llevándose la ropa que mi madre le había tirado al suelo. Esa noche no volvió, tampoco al siguiente día. Y así pasaron 2 y 3 días y mi padre seguía sin volver. Mi madre comenzó a descuidar la casa en general. No hacía de comer, no lavaba la ropa. Ni siquiera se preocupaba si iba a la escuela o no. Recuerdo que por las mañanas tocaba la puerta del cuarto para pedirle dinero. Ella no abría, así que me iba sin nada. Mi abuela materna, su mamá, vino a verla y tratar de ayudar un poco. Recuerdo que ella intentaba aconsejarla para que no dejara sus responsabilidades de lado, pero a mi mamá simplemente parecía no importarle lo suficiente. A pesar de que mis padres estuviesen todo el tiempo peleando, el hecho de que siguieran juntos ayudaba a que las cosas estuvieran en su lugar. No sé cómo explicarlo, pero prefería que estuvieran discutiendo a que se separaran. Y en ese entonces, ver el cambio de mi madre fue triste. En su momento me hacía el ciego, pero era como si ella simplemente se hubiese olvidado de mí. Papá siguió sin volver. Era cuando visitaba a mi abuela paterna que podía verlo. Él pasaba a saludarme a su casa y a darme algo de dinero. Intentaba salir conmigo, pero tampoco podía ser muy seguido. Él quería evitar a toda costa ver a mi madre. Cuando regresaba a casa, mamá siempre me preguntaba qué había hecho con él. Siempre atenta a cada detalle, supongo que lo extrañaba mucho. Una tarde, estando en casa de mi abuela, mi padre llegó con una mujer. Era joven, tal vez unos 20 años menor que él. Ella me vio y simplemente me sonrió tímidamente. Mi papá estaba algo sorprendido y nervioso. Supongo que no esperaba que yo estuviese ahí. Me saludó rápidamente. No pasaron ni 5 minutos en la casa. Se fueron en su coche al poco rato. No hice preguntas ni a él ni a mi abuela. A esa edad realmente no veía nada malo en que papá tuviese amigas. Era lo que pensaba en ese momento, que sencillamente era una conocida. La segunda vez que la vi fue varios días después. De nuevo, la mujer no hizo mucho contacto visual. Se acercó a mi abuela y platicó un rato con ella. Yo estaba en la cocina comiendo. Mi padre entró a saludarme, alborotándome el cabello. Me preguntó que cómo estaba y se le notaba contento. Me pidió que esperara un momento. Y a los pocos minutos regresó con aquella mujer. Me la presentó solamente como una amiga. Su nombre era Bianca. La mujer me dio la mano y me sonrió. Después se fue con mi padre. Esa misma tarde mi abuela se me acercó y me comenzó a preguntar qué pensaba de la nueva amiga de papá. No entendía muy bien a qué se refería. Ella comenzó a explicarme que papá se entendía bien con Bianca y que eran muy buenos amigos. Después añadió que mi padre quería comenzar de nuevo. Ahora que soy adulto,
recuerdo ese momento y lo considero innecesario. Quiero mucho a mi abuela, pero honestamente no sabía qué pretendía con eso. Poco a poco me di cuenta que aquella mujer tenía algo más con mi papá. Fue la vez que los vi besándose que me quedó claro. No voy a negar que en un comienzo sí me sorprendí. Jamás había visto a mi padre besar a alguien más que no fuese mi madre. Y bueno, yo tenía muchas preguntas. En cuanto a Bianca, se portaba bien conmigo. Siempre me sonreía y hablaba muy suave. Pero a pesar de que se portara amable conmigo, había algo en mí que me hacía rechazarla. Una tarde saliendo de la escuela, recuerdo que mi madre estaba en la cocina. Ella me miraba de una manera extraña. Yo estaba en la sala cuando ella se me acercó y se sentó justo frente a mí. Me dijo que tenía que preguntarme algo. Era sobre mi padre y sobre su nueva amiga. Me cuestionó que si yo estaba enterado de la situación. Por miedo le mentí, respondí que no sabía. Después comenzó a hacerme un montón de preguntas más. Estaba muy interesada en esa mujer. Mi madre tenía sus ojos llorosos. Era la primera vez que la veía así de triste. Pensaba que iba a romper a llorar en cualquier momento. Yo no sabía si seguir respondiendo a sus dudas, me sentía muy incómodo. Tal vez era muy joven, pero eso no me impedía ver que lo que mi padre estaba haciendo le estaba lastimando. Esa noche me quedé despierto por un buen rato. Por alguna razón no podía dormir, me sentía extraño. Pensaba en la situación de mis padres, sabía que las cosas estaban mal y realmente me sentía apagado. No entendía cómo mi padre podía estar tan feliz y mi madre tan triste al mismo tiempo. Las siguientes semanas fueron complicadas. ¿Qué les puedo decir? Ya tenía casi 2 meses que mi padre se había ido de la casa y las cosas parecían empeorar. Honestamente no quiero entrar en muchos detalles. Solamente puedo decir que mi madre seguía ausente. Algunos días ni siquiera salía de la habitación. Honestamente yo no sabía cómo ayudar. Intentaba mostrar que me encontraba bien, pero la situación me estaba afectando. No era para nada la vida que yo conocía. Todo era diferente. Pensé que mamá me iba a prohibir seguir visitando a mi abuela, pero no fue así. Cada vez que lo hacía accedía sin problema. Eso sí, cuando regresaba me pedía mucha información. Me bombardeaba de preguntas y no mentiré, me sentía algo intimidado. Ella quería saber cada detalle de Bianca, cómo se llamaba, de dónde era, cómo era la ropa que usaba. Honestamente, había varias cosas que ni siquiera sabía. Mi madre siempre terminaba con la misma pregunta. ¿Es bonita? Y yo no sabía qué responder. Quería sencillamente tenerla feliz. Pero no importaba lo que yo dijera. Ella siempre parecía tener ganas de llorar. Recuerdo muy bien que fue un lunes por la mañana que vi a mi madre salir de la casa por primera vez después de mucho tiempo. Me sorprendí. Después de eso comenzó a hacerlo casi a diario y lo hacía por horas. Regresaba hasta entrada la noche. Llegando de la escuela, la mayor parte de las veces no había nadie en casa. Tenía que buscar si había algo de comer en el refrigerador. Recuerdo que en alguna ocasión entré a la cocina y en una esquina vi recipientes con líquidos extraños dentro. Olían raro. Mi casa era de 2 niveles. Mi madre y yo habitábamos la planta baja. Nadie vivía arriba, estaba casi vacío. Durante las noches, ella comenzó a subir al primer piso, cosa que antes no hacía. Lo sabía porque escuchaba como si alguien anduviera caminando en el cuarto de arriba. Y de repente, la casa simplemente ya no parecía un hogar. A pesar de que yo intentaba mantener todo en orden, era evidente que no había un adulto a cargo. Mi mamá dejó de limpiar. Ahora ya no se encerraba en su cuarto, lo hacía en el piso de arriba. En cierta ocasión, la estaba esperando para pedirle permiso para ir a casa de mi abuela. Subí al primer piso a buscarla ya que no bajaba. Ella estaba en el cuarto. Toqué la puerta pero no hubo respuesta. Lo intenté de nuevo y salió muy enojada.
Mientras me regañaba y tenía la puerta semiabierta, pude darme cuenta de que tenía veladoras en una esquina del cuarto. También tenía símbolos y cosas que yo no sabía qué eran. No dije nada más y simplemente me fui con mi abuela. Días después, y por alguna razón, la casa comenzó a sentirse diferente. Lo que quiero decir es que ya se sentía diferente desde que mis padres se separaron, pero esta vez el ambiente se sentía pesado. Era como tener un peso incómodo sobre los hombros. Todo estaba más sombrío, había menos luz. Poco después, empecé a notar que perdía mis útiles de la escuela. Recuerdo que cuando me ponía a hacer tarea, algunas veces simplemente no encontraba ni mis lápices ni mis colores. Al comienzo pensé que tal vez yo era muy despistado, pero conforme fueron pasando los días se hacía mucho más recurrente. Y no solamente con mis cosas de la escuela, pasaba con varias cosas dentro de la casa también. Mi mamá estaba igual, siempre andaba buscando algo que había perdido. Cuando entraba al baño, aún siendo consciente de que yo metía mi toalla, salía de la regadera para secarme y ya no estaba. Al entrar a mi habitación la encontraba sobre mi cama. A pesar de que me aseguraba de tener las cosas conmigo, se perdían. En una ocasión mi padre me pidió salir con él y con su amiga. Yo lo miré por varios segundos, no sabía qué responder. Él parecía genuinamente tener ganas de que hiciéramos algo juntos, pero francamente muy dentro de mí sentía que no estaba bien. Por más ganas que tuviese, algo en mí me decía que era como una traición hacia mamá. Fueron varias las veces que mi padre me dijo que fuéramos a comer o al cine, pero yo seguía negándome. No lo hacía, al menos que fuera solamente con él. Las ocasiones que salí solo con mi padre, ni siquiera hablábamos de mi madre ni de la situación. Parecía que para él era más cómodo ignorarlo. Una noche que estaba en la cocina, escuché que tocaban la puerta de la casa. Para ese entonces mi madre no estaba. Me acerqué y pregunté quién era, pero no hubo respuesta. Eran alrededor de las 7 de la noche más o menos. Tocaron una vez más. Esta vez logré distinguir la voz de Bianca, la amiga de mi padre. Yo estaba confundido. ¿Qué hacía ella aquí? Dudé mucho en abrir. Sabía que mi madre no estaba en casa, pero si se enteraba que había venido, estoy seguro que pondría el grito en el cielo. En tono suave le dije que mi madre no estaba. Hubo un silencio, pensé que se había ido, pero al poco rato respondió que quería hablar conmigo. Me acerqué más a la puerta. No sabía si era buena idea o no dejarla pasar. Ni siquiera entendía de qué quería hablar. Tocó una vez más. El golpe me tomó por sorpresa y di un brinco del susto. Me dije a mí mismo que solo serían unos minutos, después tenía que irse. Lentamente giré la manilla y abrí la puerta. Para mi sorpresa no había nadie. Miré para todos lados. Lo único que iluminaba la calle eran las farolas de las banquetas. Rápidamente cerré la puerta. Afuera hacía frío. No voy a negar que me sentí muy incómodo. Estaba seguro que lo que había escuchado era la voz de Bianca. Algo distraído regresé a la cocina. Esa noche no dejé de pensar en lo que había sucedido. Así fueron pasando las semanas. Intenté enfocarme la mayor parte del tiempo en la escuela. No quería llegar a casa. Mi madre siempre me preguntaba sobre mi padre. Siempre estaba fuera de casa y seguía llenando la cocina con cosas extrañas. Mi papá estaba todo el tiempo con su novia. Quería hacer todo con ella y en ciertas ocasiones ni siquiera iba a verme a la casa de la abuela. Y mi hogar se sentía extraño. Unos ruidos raros venían de la planta alta durante la noche. Las cosas se nos seguían perdiendo y cada día que pasaba la sentía más sombría. No sabía qué había pasado en los últimos 3 meses. Todo estaba patas para arriba. Poco a poco me fui encerrando en mi propia burbuja.
Las próximas semanas comencé a ignorar todo y a todos. No quería saber nada de nadie, genuinamente quería escapar. En la escuela no estaba interesado en hablar con nadie y en la casa me la pasaba dibujando. Y creo que hasta cierto punto me funcionó. Comencé a desconectarme de la vida que conocía. En una ocasión, estando en el coche, ya casi 4 meses después de que él hubiera abandonado la casa, papá me preguntó por mamá. Seré honesto, eso me tomó por sorpresa. Después de evitar el tema por tanto tiempo, de la nada lo sacaba. No sabía qué decirle. No quería mentirle, pero tampoco decirle la verdad. Así que sencillamente me quedé callado. Continuó diciendo que no le gustaba pelear con ella, que en verdad quería que las cosas cambiaran. Estaba realmente confundido, no sabía de qué me había perdido. Eso era nuevo para mí. Hasta ese momento pensaba que su relación ya había terminado. La próxima vez que nos vimos fue incluso más extraño. Pasó a dejarme justo frente a la casa, cosa que antes no hacía para nada, ni siquiera se quería acercar. Mi mamá también poco a poco parecía regresar en sí. De repente la encontraba haciendo limpieza o cocinando algo. Incluso me preguntaba cómo iban las cosas en la escuela. Los próximos días, en mi cabeza rebotaba la idea de que todo estaba mejorando. No lo sé, sentía que todo iba por buen camino. Pero al mismo tiempo tenía la impresión de que había algo extraño y real. Por otro lado, en la casa comenzó a haber un olor extraño, como si algo estuviera descompuesto. Le comenté a mi mamá, me dijo que iba a buscar por si acaso encontraba alguna rata o un animal. Ese olor no se iba. No era fuerte, pero se sentía en toda la casa, incluso en la ropa. Esa madrugada, los ruidos que venían del cuarto de arriba se hicieron presentes. Pensé que era mi mamá. Me preguntaba qué hacía tan noche ahí. Comencé a escuchar los mismos sonidos incluso cuando ella no estaba. Era como si arrastraran algo pesado por el piso. Eso despertó mi curiosidad. Así que un día que ella salió, subí para ver qué pasaba. La puerta estaba cerrada con llave, así que me asomé por la ventana. Creí ver a alguien parado en una esquina. Era como la silueta de una persona, pero las cortinas no me dejaban ver con claridad. Bajé y esperé en la cocina a que ella llegara. No le comenté que había subido al segundo piso, pero sí lo del ruido. Ella me dijo que seguramente lo imaginé. En la casa no había nadie más que nosotros dos. Yo le creí. Era mi madre quien me lo estaba diciendo. Tenía razón, seguramente lo imaginé. Por las noches no podía dormir tranquilo. Me despertaba muy asustado. Tenía pesadillas casi a diario, eran tan reales. La mayor parte del tiempo mis sueños eran sobre el mismo hombre. Nunca podía ver su cara, pero sabía que era el mismo por cómo iba vestido. Llevaba puesta una manta negra que le arrastraba. En las pesadillas ese hombre me perseguía. Yo corría por las habitaciones de una casa. Nunca podía escapar de él. Al final siempre terminaba atrapándome. Algunas veces cuando despertaba, la puerta de mi habitación estaba abierta, aun cuando yo estaba seguro de haberla cerrado antes de irme a dormir. Con todo lo que estaba sucediendo, intentaba sencillamente ignorar lo que estaba pasando a mi alrededor. Hasta que una de las veces que mi padre me llevó a casa, mi madre estaba en la puerta, esperándonos. Bajé del coche y entré para dejarlos solos. Me quedé en la cocina mientras ellos platicaban. Para ese momento había perdido el hilo de todo. No estaba seguro qué pasaba. Realmente creía que lo suyo había terminado por completo. Muy dentro de mí quería que todo volviera a la normalidad, que mis padres estuvieran juntos de nuevo. Pero otra parte de mí me seguía diciendo que había algo fuera de lugar.
Todo lo que estaba sucediendo seguía sintiéndose falso. El día en que mi papá nos visitó para comer juntos, no voy a negar que me sentí muy emocionado. Mi mamá preparó lo que más le gustaba. Cuando ella me dijo que papá estaría en casa, yo no lo creía. Simplemente me le quedé viendo. Esa noche, ver a mi papá de nuevo a la mesa sentado con nosotros era una mezcla de emociones. No sabía cómo sentirme. Me dije que no debía darle muchas vueltas. Tal vez las cosas entre mis papás se habían arreglado. Tal vez así funcionaba la vida de los adultos. Yo era muy joven para entender. En una de mis visitas con mi abuela paterna le pregunté sobre Bianca. Simplemente me respondió que se había dejado de ver con mi padre. Ella desconocía los motivos, pero confesó que papá tampoco entró en muchos detalles. Sencillamente la frecuentaba cada vez menos. Y tenía razón. Él ya ni siquiera traía a Bianca a la casa. Aunque la última vez que la vi, todo parecía estar bien entre ellos. Las visitas de mi padre se volvieron algo normal. En las próximas 2 semanas iba casi a diario. Estaba muy al pendiente de mi madre y también de mí. Todo parecía estar volviendo a su lugar. Cuando se quedó a dormir, no les voy a mentir, comencé a sentirme algo más tranquilo. En mi cabeza quería creer que si regresaba a casa, todo iba a volver a la normalidad. Una mañana, antes de irme a la escuela, me sorprendió verlo en la cocina. Estaba haciéndome el desayuno. Yo lo miré algo extrañado, pero sentí muy bonito en el pecho. ¿Sabes por qué huele así?, me preguntó mientras cocinaba. Como algo descompuesto. Respondí que ese olor ya tenía varios días, que no sabíamos qué era. Mis padres parecían felices. Yo pensé que también lo estaba. Quiero decir que al comienzo sí lo estaba, pero poco a poco fue diferente. Ellos parecían vivir en una burbuja donde no podían ver lo que estaba pasando. Todo lo anormal que comenzó a suceder en la casa. Ahora que hago memoria, cada vez que mi papá se quedaba, la casa se sentía más pesada, sombría. Me desperté una madrugada. Esta vez no fue de golpe. Recuerdo que solamente abrí los ojos porque algo no me dejaba dormir. Era como una especie de gruñido, como de un animal. Yo estaba viendo hacia el techo. Me daba mucho miedo buscar qué estaba haciendo ese sonido. Parecía venir de una esquina de mi habitación. Esperé. Estaba seguro que iba a pasar, pero no. Ahí seguía. Poco a poco escuché cómo se acercaba. Un hormigueo comenzó a subir por mi pierna. Al momento, sentí como si alguien comenzara a tocar mi cama. No sé cómo explicarlo. Se sentía como una mano que se desplazaba sobre el colchón. Pero esta era muy pesada, muy grande. Lentamente, el gruñido comenzó a subir, hasta el punto que lo percibí a pocos centímetros de mi oído. Como pude, me paré rápido de la cama y salí corriendo al cuarto de mis padres. Toqué la puerta, pero nadie respondió. Aún así, entré agitado. Mi papá me preguntó que qué pasaba. Yo le respondí que había algo en mi cuarto. Él rápidamente se paró, mi madre hizo lo mismo. Salió despacio de la habitación. Yo sentía que todo mi cuerpo temblaba. Cuando regresó me dijo que no había nadie. Todo estaba tranquilo y la casa continuaba cerrada. Nadie había entrado. Yo les dije que no era un alguien, era como un animal o algo así porque gruñía. Al escuchar esto, mi mamá se preocupó. Me dijo que eso no era posible. Sabía que no me iban a creer. Yo les pedí casi llorando y temblando que me dejaran dormir con ellos. Mi voz se quebraba, tenía mucho miedo. Cuando papá regresó definitivamente a casa, no sabía cómo sentirme. Por una parte estaba feliz, pero por otra no. No me sentía cómodo en mi cuarto.
Siempre se escuchaba como si alguien estuviera caminando arriba. Siempre me sentía tenso. Cuando despertaba, la puerta de mi habitación estaba abierta. Yo tenía miedo. La casa en sí me daba miedo. Cuando no tenía escuela, prefería quedarme en casa de mi abuela. El olor echado a perder se hacía cada vez más fuerte, pero parecía que ahora solamente yo lo notaba. No sé si alguna vez han tenido la sensación de que algo simplemente no está bien, como que algo no está en su lugar. Bueno, así me sentía estando ahí. Me preguntaba por qué, si la relación de mis papás estaba mejorando, a tal punto de que todo parecía ser como antes. Me sentía cansado, no podía dormir bien durante la noche. Me daba mucho miedo volver a escuchar algo o tener pesadillas. Mi cuarto pasó de ser mi refugio al lugar que intentaba evadir casi todo el tiempo. Una de las cosas que más me alarmaron fue cuando mi padre me estaba llevando a la escuela. Me miró los brazos y preguntó que quién me estaba golpeando. No entendí de lo que hablaba hasta que me vi. Tenía moretones en ellos. Intenté hacer memoria de dónde me los había hecho, pero no recordaba. La noche anterior que me bañé no los tenía. Ese día mi padre pasó al salón de clases y habló con mi profesor. A pesar de que le dije que nadie me estaba molestando en la escuela, le pidió que estuviese un poco más atento. A los pocos días fueron apareciendo más. Mi mamá me llevó al médico, pero nada. El doctor me hizo las mismas preguntas que ellos. Nadie sabía de dónde venían. Una de las tardes que llegué de la escuela, pensé que no había nadie en casa. Tocaba la puerta y nadie respondía. Estuve varios minutos haciéndolo. Seguramente mis padres habían salido. No me gustaba estar solo ahí, pero aún así entré. Llamé a mi madre, después a mi padre, pero solo hubo silencio. Dejé mi mochila a un lado de la puerta y caminé en dirección a la cocina. Cuando entré a la sala, vi a un hombre sentado en el sofá. Estaba de espaldas a mí. Lentamente comencé a acercarme. «Buenas tardes», digo en tono bajo. El hombre solamente voltea a verme y me sonríe. Lo primero que resalto de este sujeto era lo pálido que era. Su piel era muy blanca. Recuerdo muy bien que el contorno de sus ojos era ligeramente azulado. Cuando me sonrió, noté que sus dientes eran amarillos. Estaban en muy mal estado. Pero lo que más me asustó era la forma en cómo iba vestido. Llevaba simplemente una bata negra. Le pregunté que si necesitaba algo. El hombre me dijo que todo estaba bien, que estaba esperando a mi madre. Su voz era muy bajita, tenía una manera de hablar extraña. «No te preocupes, ella me dejó entrar a la casa», me dijo mientras seguía sonriendo. Su rostro me daba miedo. Sus pupilas estaban dilatadas, su cuerpo parecía tenso, su boca estaba más abierta de lo normal. «Está arriba, en el cuarto», decía sin dejar de verme. Sus ojos estaban muy abiertos, pero no expresaban nada. Su cara me parecía familiar. Tenía un presentimiento de que no era la primera vez que lo veía. Lentamente le di la espalda. Subí las escaleras. Sentía la mirada pesada de aquel sujeto sobre mí. Mi madre estaba encerrada en el cuarto de siempre. Supongo que no escuchó cuando llamaba su nombre hace unos minutos. Toqué y cuando salió le dije que el hombre de abajo la seguía esperando. Ella me miró confundida. «¿Qué hombre?». Sentí que un escalofrío me recorrió la espalda cuando miré su cara. El señor que está abajo, vestido de negro. Ella seguía sin entender. Bajó conmigo al primer piso y no había nadie. Comencé a agitarme. Con la voz quebrada le dije a mi mamá que había alguien aquí hace un minuto. Ella me decía que no, que ella había estado sola todo el día. Rápidamente revisó toda la casa, pero nada. Todo estaba en su lugar.
Solo éramos ella y yo. No pude más y le dije que había algo que no estaba bien. No sabía si ella lo notaba o no, pero había algo en la casa que simplemente se sentía mal. Era tanta la angustia que las lágrimas salieron de mis ojos. Mi mamá me abrazó y me dijo que no me preocupara, que hablaría con mi papá del tema. Yo no sabía si creerle, no estaba seguro si en verdad alguien me creía. Con el paso de los días mis pesadillas eran peores. El hombre de mis sueños ahora tenía la misma cara que el hombre de la sala. Sentía un peso permanente sobre los hombros que no se iba. Era como si alguien o algo me estuviera siguiendo a todo momento. Cuando me acostaba en la cama, tenía que dormir con la luz encendida porque cualquier silueta o bulto tenía la cara de aquel hombre pálido. Como si al apagarla hiciera que su rostro sobresaliera de la oscuridad, sonriéndome. Cuando mi abuela materna vino a casa, le dije todo lo que estaba pasando. Me sentía muy mal ahí, necesitaba salir. A diferencia de mi abuela paterna, ella casi no tenía oportunidad de visitarnos, ya que vivía en otro pueblo más pequeño a algunas horas de nuestra casa. Recuerdo que me sentía tan aterrado que le pedí de favor llevarme unos días con ella, pero que no le dijera a mi madre que era yo quien se lo pedía, que simplemente me sacara con ella por un momento. Y afortunadamente así fue. Comencé a sentirme mucho mejor el fin de semana que me quedé en su casa. Una tarde que estaba platicando con ella, le dije cómo me sentía y lo incómodo que se estaba volviendo todo. Me respondió que fuésemos a curarme de espanto, que a lo mejor simplemente estaba asustado. No sabía a qué se refería con eso de curar de espanto, pero le dije que sí. Fuimos con una amiga de ella del mismo pueblo. Me sobó la cabeza con un huevo y unas hierbas con olores fuertes. Después hizo lo mismo con el resto de mi cuerpo. Cuando terminó, nos dijo que yo estaba absorbiendo el trabajo de brujería de otra persona. Miré a mi abuela intentando entender de qué se trataba. Nos dijo que ella no podía hacer mucho, pero que nos podía recomendar a alguien más para intentar solucionar la situación. Yo seguía sin entender bien qué estaba pasando. Mi abuela parecía muy intranquila. De camino a casa me dijo que no me preocupara. Ella iba a hablar con mi mamá, todo iba a estar bien. Pero primero quería que visitáramos al señor que nos recomendó su amiga. Y fue así como la tarde del día siguiente nos dirigimos a su casa. Cuando el hombre me miró, me dijo lo mismo, que yo traía algo negativo conmigo, una energía que no era mía. Comenzó a tallarme con unas plantas olorosas. Me dio de beber algo que sabía horrible y empezó a decir palabras que yo no entendía. Según él, se trataba de un demonio. Me hizo un montón de preguntas. Me cuestionó si por casualidad no podía ver a una persona o sombras, algo que estuviese fuera de lugar. Rápidamente me acordé del hombre de la manta negra. Según el curandero, alguien lo dejó entrar a nuestra casa. Se estaba alimentando de mi energía y mi miedo. Era la razón por la que me sentía débil, los moretones en el cuerpo y las manifestaciones. Se estaba metiendo en mi cabeza y cada vez se hacía más fuerte. No dije nada. Tenía mucho miedo de hablar. A esa edad, eran cosas que nunca había escuchado antes. Por alguna razón pensé en mi madre, en todo el tiempo que se la pasaba encerrada en la planta alta. El mismo hombre pálido me dijo que había sido ella quien le abrió la puerta. El curandero me comentó que probablemente la persona que estaba haciendo esto no sabía realmente con qué tipo de demonio estaba tratando. Antes de irnos, el señor me dio una pulsera de hilos de colores oscuros, un líquido que tenía que beber y untar en mi pecho antes de dormir, y una piedra pequeña envuelta en una tela verde. Estuve callado todo el camino de regreso a casa de mi abuela. Pensar en la brujería, demonios y esas cosas nunca había pasado por mi cabeza.
Ni siquiera sabía si era verdad. Mi abuela continuaba diciéndome que todo iba a estar bien, que no me preocupara. El recuerdo de mi madre no salía de mi cabeza. Tenía una sensación extraña en mi pecho. Esa misma noche, y después de pensarlo mucho, le comenté a mi abuela lo que estaba pasando con mi mamá en la casa, que yo ya no quería volver. Mi abuela me dijo que iría conmigo, y la mañana del día siguiente regresamos. Mi mamá no estaba ahí, solamente mi papá. Le comenté que quería pasar algunos días en casa de mi abuelita. Él estaba confundido. Nunca le había pedido permiso para estar tanto tiempo fuera de casa. Pero me dijo que sí, que él hablaría con mi mamá. Recuerdo su cara. Tenía ojeras ligeramente oscuras y sus ojos estaban perdidos. Arreglé mis cosas lo más rápido que pude y simplemente salí de ahí. Pocos días después, mis papás vinieron a buscarme para salir juntos, pero ellos se veían raros. Sus caras estaban cansadas y alargadas. Mi papá tenía sus ojos apagados y mi mamá estaba muy nerviosa. Sus ojos estaban alerta todo el tiempo y parecía haber dormido poco. Cuando estábamos comiendo, mi padre se quejaba de que la comida le sabía horrible. Cuando probé su platillo a mí me sabía bien, pero él decía que tenía un sabor a descompuesto. Mi mamá miraba para todos lados. Era como si estuviese buscando a alguien con urgencia. Ni siquiera parecía que nos prestaba atención. Cuando nos subimos al coche, me dijeron que regresaría a casa con ellos. Quería pedirles que me dejaran de nuevo con mi abuelita, que no quería volver, pero no dije nada. Mis padres estaban de mal humor y se quedaron callados durante todo el camino. Cuando llegamos, el olor echado a perder seguía ahí. Esta vez era más fuerte. La casa estaba muy ordenada, todo parecía en su lugar, pero la pesadez estaba presente. Me lavé los dientes y me preparé para dormir. No podía conciliar el sueño. Era como si todos los días que había pasado fuera no hubiesen existido. Me sentí igual de mal que antes de irme con mi abuela. Las pesadillas no se hicieron esperar. Algo me seguía. Yo corría a través de la hierba alta, pero por más que intentaba alejarme me era imposible. No avanzaba y el hombre se acercaba cada vez más. Cuando me desperté, había un bulto de pie a mi lado, parado a unos centímetros de la cama. Mi corazón comenzó a latir sin control. Aún con la luz apagada, podía ver entre las sombras su pálida cara y sus horribles dientes. Cerré los ojos y los abrí de nuevo con la esperanza de que ya no estuviese ahí. Pero no se iba. Era real y no lo estaba soñando. Me tapé con la sábana. Esa cosa se comenzó a acercar y poco a poco empecé a sentir sus manos en mi cara. Su respiración era profunda, jadeaba como un animal. Yo comencé a llorar. Sus dedos largos bajaban por mi rostro sobre la tela. No sé cómo explicarles la situación, pero me sentía muy tenso, como en peligro. Esa cosa comenzó a imitar los sonidos que yo hacía al llorar. Se estaba burlando de mí. Lo único que recordaba en ese momento era la oración de la Santa Cruz, la que usaba mi padre cuando se persignaba y me enseñó de pequeño. Aquello no se movía. Seguía ahí a mi lado riéndose de mí. Sentía que me estaba volviendo loco, así que como pude me puse de pie y salí corriendo de la habitación. No me importó nada más. Abrí la puerta y les grité que había alguien en mi cuarto. Mi mamá se despertó, pero mi papá siguió dormido. Me pidió que guardara silencio. Ella fue conmigo a la habitación. No decía nada, pero parecía nerviosa. Me preguntó que cómo era la persona que había visto. Le di la descripción del hombre que estaba el otro día en la sala. Ella solamente se me quedó viendo. Había algo en sus ojos.
Por alguna razón parecía que esta vez sí me creía. Me tomó de la mano y después me abrazó. Su pecho comenzó a subir y bajar. Mi mamá estaba llorando. ¿Saben algo? Creo que esa noche fue uno de los abrazos más sinceros que jamás recibí de ella. No me había dado cuenta lo mucho que la extrañaba. Tener sus brazos a mi alrededor se sentía tan bien. Y sin decir nada más, también comencé a llorar. Al día siguiente mi mamá me mandó de regreso a casa de mi abuela. Ella se quedó platicando con su madre unos momentos más, e incluso la escuché sollozar. Todo lo que vino después siempre se mantuvo en secreto entre ellas. A decir verdad, yo tampoco tenía mucho conocimiento de lo que pasaba. Solamente sabía que visitaba mucho al señor que me dio los amuletos la última vez. No regresé a casa durante mucho tiempo. Mi madre estuvo de acuerdo. A los pocos días ella también llegó a quedarse con nosotros. Le pregunté por mi papá. Me dijo que tampoco estaba en la casa. Estaba con su madre. El lugar se había quedado solo. Fue ahí donde me di cuenta que estábamos como en el comienzo. Muy pocas veces me desperté en la noche. Escuchaba como si alguien susurrara cosas, pero al despertar se desvanecía. Algunas veces sentí esa pesadez extraña en mis hombros, pero siempre llevaba los amuletos conmigo. Me enteré después que el curandero había ido a la casa de mis papás 4 veces. Algo que noté fue que mi mamá era mucho más cercana a mí. Era mucho más atenta e intentaba pasar más tiempo conmigo. Una de las cosas que siempre recuerdo fue que una tarde que yo estaba en la sala haciendo mis deberes de la escuela, ella se sentó a mi lado y me miró por unos segundos. Al comienzo me sentí extraño, no sabía qué pasaba. Después se me acercó y me abrazó muy fuerte. Entre lágrimas me dijo que estaba muy arrepentida, que sentía mucho lo que ella había provocado, pero que jamás en la vida volvería a pasar. Las lágrimas comenzaron a caer por mi cara, e incluso el día de hoy con su recuerdo sigue pasando. Después de esa ocasión, estuve mucho más al pendiente a lo que ella hacía. Por alguna razón, comencé a verla poco a poco más cansada, pero de alguna manera estaba recuperando su brillo. 3 meses después regresamos a casa. Lo primero que recuerdo es que esta vez olía bien, olía fresco. El interior estaba mucho más iluminado. Mis papás dejaron de estar juntos. Solamente estábamos mi madre y yo. Se podría decir que nuestra vida volvió a la normalidad. Aunque las pesadillas volvían de vez en cuando, era como si cada vez que las tenía, el hombre de la cara pálida se fuese desvaneciendo. Su rostro era menos visible, hasta el punto que solo se convirtió en sombras. A pesar de su trabajo, mi mamá siempre hacía tiempo y espacio para compartir conmigo. Pero yo seguía viéndola cada vez más cansada, como si no durmiese bien. Sus ojos comenzaron a hundirse poco a poco. Perdió peso y su cara estaba más demacrada. Recuerdo que solía sentarse en el sofá a leer la Biblia. Se le notaba triste, apagada. Ambos dormíamos en el mismo cuarto. Algunas noches mi madre se despertaba exaltada, con la respiración agitada y casi gritando. Yo me asustaba y me preguntaba si ella también soñaba con el hombre de cara pálida. Recuerdo a mi madre como una flor que poco a poco se fue marchitando. Aún así, era como un bello girasol a mitad de un campo lleno de otras flores, pero para mis ojos siempre fue la más bella. A los pocos meses tuvimos que regresar a casa de mi abuela, ya que mi mamá enfermó. Fue mi abuela quien se hizo cargo de mi mamá. Yo intentaba ayudar en todo lo que podía, pero era muy doloroso. La enfermedad la seguía hundiendo. Papá regresó, no como al comienzo,
esta vez sí parecía mi padre. Y todo el cariño y la atención que le dio a mi mamá se sentía genuino. Iba con ella al médico, estaba al pendiente de todo lo que necesitaba. Nada te prepara para la muerte de la persona que más quieres en el mundo. Créame que nada en la vida te previene de que el golpe será así de fuerte. Mi madre murió poco tiempo después, en casa de su mamá. Fue en el mismo cuarto donde pasó gran parte de su niñez. Cuando vi su cara por última vez parecía tranquila, como si todo su sufrimiento por fin hubiese terminado. De mi parte la quería de vuelta. Yo la necesitaba conmigo. Le pedía una y otra vez que no me dejara, que no estaba listo para estar solo. No sé cuántas veces me desperté en las noches porque soñaba con ella. Escuchaba su voz y se sentía tan bien. Pero cuando abría los ojos simplemente había oscuridad. Le he preguntado muchas veces a mi abuela qué pasó en ese periodo, pero ella simplemente me dice que no sabe, que mi madre tampoco le contaba mucho. Lo que sí me pudo asegurar es que estaba muy arrepentida. Se arrepintió hasta el último de sus días. Siempre me acuerdo de ella por todo lo bueno que vivimos juntos. En algunas ocasiones me es imposible no volver a pensar en la mala experiencia de mi juventud. Pero intento que eso no oscurezca su memoria. Mi padre y yo solemos hablar de ella por mucho rato. Ahora que soy adulto entiendo lo que pasó. No la justifico, pero intento ponerme en sus zapatos. Ella siempre fue una buena persona. Simplemente se adentró en cosas que no conocía. Tal vez porque estaba desesperada o se sentía sola. Me gustaría mucho regresar el tiempo para decirle que no lo estaba, que me tenía a mí y que no necesitaba a nadie más en la vida. Al final del día yo no tengo nada que perdonarle. Es mi mamá y siempre la voy a querer. Siempre será mi mamá. Buenas noches, comunidad. En verdad que aprecio cada comentario y cada me gusta. Esto me motiva mucho a seguir trayéndoles contenido. No sé cómo agradecerles todo el apoyo. Estoy muy feliz por la bonita comunidad que estamos formando. Una vez más, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.